Capítulo 2. La casa sin padres. La casa aprendió pronto a vivir con menos. Fueron cambios paulatinos, sin un día exacto en que la ausencia se sentara a la mesa. Fue un desgaste, una forma de ir quitando cosas pequeñas hasta que nadie supo precisar cuándo dejaron de estar. Primero desapareció la risa de Rosa, esa risa breve que se le escapaba cuando algo la sorprendía. Después, el olor a jabón barato con el que lavaba la ropa. Más tarde, la costumbre de poner un plato extra, por si acaso. Del padre, en cambio, nunca hubo ni un olor claro. Solo su sombra entrando al anochecer, el ruido de sacarse las botas embarradas en el umbral, una tos seca que a veces se oía desde la pieza. Modesto no lo recordaba como un cuerpo entero, sino como fragmentos. Una mano grande que lo levantaba sin esfuerzo, el brillo metálico de su reloj pulsera cuadrado tan particular, una voz que no cantaba pero que sabía contar, un silencio espeso cuando la radio decía ciertos nombres. Cuando Modesto tuvo edad suficiente para notar que algo no encajaba, la casa ya estaba organizada alrededor de todo ese vacío. Dominga se levantaba antes del amanecer y se acostaba tarde. Cocinaba lo justo, hablaba lo necesario. Sin ser una mujer dura, pero había aprendido a recortar gestos. Lloraba cuando creía estar sola, nunca frente a Modesto. Sabía que el llanto también educa. ¿Y mi mamá?, preguntó Modesto una tarde, mientras jugaba con piedritas en el patio. Lejos de todo dramatismo, fue una pregunta simple, viniendo de alguien que no entiende del todo el propio peso de lo dicho. Modesto tenía 5 años y una costumbre. Ordenaba las piedras por tamaño y color, y luego las volvía a desordenar para empezar otra vez y ordenarlas de nuevo, pero de maneras bastante más peculiares. Le gustaba ver cómo el caos podía reconstruirse. Dominga estaba lavando ropa en una batea. La madera interior era ya muy resbaladiza y el agua estaba helada. No levantó la vista de inmediato. «Murió», dijo, con una voz que no era fría, pero sí contenida. Modesto acomodó una piedra gris junto a otra muy diferente a primera vista, pero parecida usando las métricas que imaginaba Modesto. «¿Cuándo?» Dominga apretó la ropa mojada con más fuerza de la necesaria. «Hace tiempo». «¿Por qué?» Y movió otra piedrita. Dominga dejó la ropa en la batea. Se secó las manos en el delantal con un gesto lento. Se agachó frente a Modesto y le limpió una mancha de tierra en la mejilla con el pulgar. «Hay cosas que pasan porque sí», dijo, «y hay cosas que pasan porque no hay otra forma». Modesto levantó la vista. «¿Eso es lo mismo?» Dominga sostuvo la mirada del niño un segundo más de lo habitual. En sus ojos pasó algo rápido, una duda que se transformó enseguida en decisión. Para los niños, sí. Modesto aceptó la respuesta como aceptaba casi todo lo que todavía no entendía. No veía dónde empujarla, dónde encajaba. Volvió a sus piedras. El padre fue más difícil de nombrar. ¿Y mi papá?, preguntó otro día, semanas después, mientras Dominga cortaba leña. Dominga detuvo el hacha en el aire. El metal brilló un segundo y luego bajó despacio, clavándose en el tronco sin partirlo. «¿También murió? ¿Juntos?» Dominga negó con la cabeza. «No. Entonces». Dominga apoyó ambas manos en el mango del hacha. Miró hacia la cumbre del volcán, buscaba la mejor respuesta entre la línea de los árboles y el blanco lejano de la nieve. «No hagas tantas preguntas, Modesto». Él comprendía que no era un reto, aquello era una súplica. Modesto sintió algo raro en el pecho. Era una especie de incomodidad lógica, sin tristeza ni miedo, que ya experimentaba cuando cosas parecidas a la suma o la resta que daban vueltas en su cabeza sin ser sumas o restas, no cerraban, pero que no sabía dónde estaba el error. «Los niños del barrio tienen papá y mamá», dijo, tanteando. Dominga se acercó y le puso la mano en el hombro. «Y tú me tienes a mí». La frase era cierta, y, sin embargo, no respondía a la pregunta. Con el tiempo, Modesto empezó a notar las incoherencias. La muerte de la madre no tenía fecha fija. A veces había sido, después que nacieras. Otras, cuando eras muy chico. Nadie mencionaba una enfermedad concreta. Nadie hablaba de un accidente. No había fotos del velorio, ni una tumba que visitar. Tampoco relatos repetidos, o esa insistencia con que los vivos suelen recordar a sus muertos. Del padre, menos aún. Sin tumba ni misa, no había objeto personal conservado como reliquia. Solo un nombre que no se decía en voz alta,
y una caja de madera que Dominga guardaba en el fondo de un armario y que nunca abría frente a él. Modesto aprendió a observar sin preguntar. Era bueno en eso. Sabía cuándo un tema se cerraba por completo, cuándo una palabra se convertía en un borde que no convenía cruzar. Sabía leer los silencios de Dominga con una precisión que no tenía con los sonidos. Si ella se quedaba quieta de cierta manera, si respiraba más hondo antes de responder, si apretaba los labios apenas, Modesto entendía. Ahí no. La casa misma parecía colaborar con ese aprendizaje. Había piezas que no se usaban. Un cuarto al fondo, siempre cerrado, donde se guardaban sacos viejos y herramientas que nadie tocaba. Un rincón de la cocina donde la pared estaba más oscura, como si el humo se hubiera detenido allí por años. Un clavo sin cuadro. Por las noches, cuando el viento volvía a soplar normal y los animales dormían, Modesto escuchaba a Dominga caminar despacio por la casa. Nunca hablaba, menos rezaba. A veces escuchaba la radio muy bajo, apenas un murmullo de voces lejanas. Cuando Modesto se asomaba, Dominga bajaba el volumen. «Duerme», le decía, «esto no es para ti». Una tarde de invierno, la lluvia cayó sin aviso, una lluvia fina y persistente, de esas que empapan sin ruido. Dominga había salido al pueblo y Modesto se quedó solo en la casa, cosa rara pero no prohibida. Tenía instrucciones claras: no abrir la puerta, no prender la radio, no ir al fondo. Modesto obedecía casi siempre, pero esa tarde algo lo empujó a desobedecer sin entender por qué. Tal vez fue el ruido del agua golpeando el techo, tal vez fue el silencio exagerado del interior, tal vez fue esa incomodidad lógica que volvía de tanto en tanto, como una ecuación mal planteada. Fue hasta el cuarto del fondo. La puerta estaba cerrada, como siempre. Modesto apoyó la oreja en la madera. Nada, giró el picaporte con cuidado. La puerta cedió con un crujido leve, llevaba tiempo esperando. El cuarto olía a polvo, a óxido y a papel viejo. La luz entraba por una ventana pequeña, alta, que daba al cerro. En el suelo había sacos apilados, una pala, una azada. En una repisa, cajas de cartón, frascos vacíos, herramientas rotas. Nada parecía importante, hasta que lo vio. En el fondo del cuarto, detrás de una pila de sacos, había una caja metálica, verde oscuro, abollada en una esquina, más chica que una caja de zapatillas. Tenía un candado oxidado que no estaba cerrado del todo. Modesto se acercó despacio, se agachó frente a la caja y pasó el dedo por el metal frío. El candado se abrió con un clic suave. Dentro había pocos objetos. Un pañuelo doblado, de tela gruesa, manchado de algo que ya no era rojo. Un reloj pequeño de mujer detenido. Y un sobre. El sobre era blanco, amarillento por el tiempo. Tenía un sello oficial en una esquina. Un timbre violeta, gastado, pero todavía legible. Modesto no sabía leer bien, pero reconocía ciertas formas. Ese sello no parecía ser algo sencillo, se veían formas que recordaban a un puño o el garabato de una mano. Sacó el sobre con cuidado, como si fuera frágil. Se intuía dentro más de un papel doblado. Estaba dirigido a su padre. El nombre estaba escrito con letra firme, inclinada hacia la derecha. Debajo, una dirección que Modesto reconoció como cercana, pero no exacta. No era la casa, era otra. Sintió un cosquilleo en la nuca. No abrió el sobre. Algo le dijo que no debía hacerlo ahí, solo no ahora. Lo sostuvo un momento entre las manos, como si el papel pudiera transmitirle algo por contacto. Entonces escuchó el ruido de pasos afuera. La puerta principal se abrió y se cerró. La lluvia seguía cayendo, pero ahora había otro sonido. El de las botas mojadas sacudiéndose un poco sobre el piso de tierra. Modesto guardó el sobre de vuelta en la caja, cerró el candado como pudo y empujó los sacos a su lugar. Salió del cuarto y cerró la puerta justo cuando Dominga entraba a la cocina. Dominga se sacó el chal con un movimiento brusco. Tenía el pelo mojado y el ceño fruncido. «¿Qué hiciste?», preguntó, sin saludar. Modesto se quedó quieto. «Nada». Dominga lo miró con una atención que no usaba para cosas pequeñas. Lo recorrió entero, como si buscara una grieta, una señal. «¿Entraste al cuarto?», preguntó. Modesto dudó apenas un segundo. Fue suficiente. Dominga cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos algo nuevo, miedo desnudo. Se acercó y le tomó el rostro con ambas manos, firme pero sin brusquedad.
Escúchame bien, Modesto, dijo. Hay cosas en esta casa que no son para niños. Yo no soy tan niño, respondió él. Dominga apretó los labios. Para algunas cosas, sí. Lo soltó y fue hacia el cuarto del fondo. Abrió la puerta, revisó el interior con rapidez. Modesto la observó desde la cocina. Dominga se detuvo frente a la caja metálica. Se agachó y tocó el candado. No dijo nada. Volvió a cerrar la puerta y regresó donde Modesto. Esta vez se agachó para quedar a su altura. Lo que viste, dijo despacio, no lo comentes. Con nadie. Es de mi papá, dijo Modesto. Dominga tragó saliva. Sí, entonces es mío también. Dominga lo miró largo rato. En su rostro pasó algo parecido a la resignación. Algún día, dijo, no ahora. ¿Por qué? Dominga apoyó la frente en la del niño. Era un gesto que no usaba seguido. Porque hay nombres que todavía duelen, susurró, y papeles que todavía hacen ruido y nos pueden tomar. Modesto pensó en el sello violeta, en la dirección que no era la casa, en la letra firme. ¿Quién lo mandó?, preguntó. Dominga se enderezó lentamente. Gente que no viene a traer nada bueno. Esa noche, Dominga sacó la caja metálica del cuarto y la enterró detrás de la ruca, cerca del cerco, donde la tierra era más blanda. Modesto la vio hacerlo desde la ventana. No salió, entendió que dejarlo mirar era suficiente. Cuando Dominga terminó, se quedó de pie un momento, con las manos sucias, mirando el agujero ya tapado. Luego levantó la vista al cerro. No todavía, dijo, en voz tan baja que el viento casi se la llevó. Modesto se fue a la cama con la imagen del sobre clavada en la cabeza. Sí, no sabía leer bien, pero sabía reconocer patrones, y ese sobre no encajaba en la historia que le habían contado. Antes de dormirse, pensó algo que no supo formular con palabras, pero que quedó ahí, esperando. Que sus padres no habían muerto del todo, que alguien los había borrado, y que el papel con el sello oficial no era el final de esa historia, sino apenas una prueba de que alguien, en algún lugar, ya conocía su nombre.